Un millonario se casó con una mujer fea solo por venganza, convencido de que nunca podría amarla, pero en la noche de bodas, lo que ella hizo lo dejó completamente desconcertado y cambió su vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te rompe en mil pedazos y sin embargo te encuentras en una encrucijada en la que la venganza parece ser la única salida? Esta es la historia de Ethan Lancaster, un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder y una reputación envidiable en el mundo de los negocios de Nueva York. Sin embargo, todo lo que había construido se desmoronó cuando la mujer a la que amaba decidió abandonarlo por otro. La traición y el desamor lo sumieron en un océano de resentimiento, convirtiendo su vida en un laberinto de soledad y desilusión. Ethan no siempre había sido así. En su juventud, había soñado con cambiar el mundo, de ser un líder que inspirara a otros, pero la vida lo llevó por caminos oscuros, y el éxito se convirtió en una prisión de la que no podía escapar. Era un hombre atrapado en su propia ambición, y con cada paso hacia la cima, se alejaba más de la esencia de lo que una vez fue. La traición de su amante fue la chispa que encendió su furia, llevándolo a tomar una decisión drástica: casarse con alguien que consideraba inferior, alguien que nunca podría desafiarlo o herirlo. Así fue como eligió a Helena Parker. Helena, una mujer de aspecto poco convencional y un corazón noble, vivía en un mundo completamente diferente al de Ethan. Era una maestra de escuela en un barrio humilde, donde luchaba por hacer una diferencia en la vida de sus alumnos a pesar de las adversidades. Sus días estaban llenos de desafíos, desde lidiar con la falta de recursos en su escuela hasta enfrentar el juicio de una sociedad que valoraba la apariencia sobre el carácter. Sin embargo, en su interior, Helena albergaba sueños de grandeza. Aspiraba a ser una escritora, a contar historias que inspiraran a otros y a demostrar que la belleza verdadera radica en la bondad y la inteligencia. La vida de Helena cambió drásticamente cuando Ethan la eligió para su venganza. Para él, ella era solo un peón en un juego cruel que había creado en su mente, un medio para demostrar su desprecio por el amor y la vulnerabilidad. Pero en el fondo, Ethan no pudo prever lo que sucedería en la noche de bodas, un evento que marcaría un punto de inflexión en sus vidas. La noche de bodas llegó con una atmósfera de tensión palpable. Ethan, con su máscara de arrogancia, se preparaba para despojar a Helena de su dignidad y demostrar que su elección había sido un error. Sin embargo, cuando se encontraron cara a cara, algo inesperado ocurrió. En lugar de ceder a la sumisión o la tristeza, Helena alzó la voz con una firmeza que sorprendió a Ethan. Sus palabras resonaron en la habitación, cada una cargada de una verdad que él había ignorado durante años. Helena no era una víctima, era una mujer fuerte, capaz de desafiar su visión distorsionada del amor y la venganza. El conflicto principal de esta historia gira en torno a la lucha interna de Ethan. Por un lado, su deseo de mantener su orgullo y su resentimiento. Por otro, la conexión inesperada que comienza a formarse con Helena. La vulnerabilidad que él había construido a su alrededor se desmorona lentamente a medida que Helena lo confronta con su realidad. Cada conversación entre ellos es un viaje hacia la autoconfrontación, donde Ethan debe enfrentarse a la miseria de su propia alma y las decisiones que lo llevaron a ese punto. En este escenario, el verdadero desafío no solo reside en el matrimonio en sí, sino en la búsqueda de redención y el entendimiento de lo que significa amar y ser amado. Ethan se encuentra en un abismo emocional, luchando con sus sentimientos de culpa y remordimiento. La vida que había construido a base de desamor y venganza ahora se siente vacía. A medida que se enfrenta a la verdadera naturaleza de sus decisiones, el miedo a abrir su corazón nuevamente lo consume. La historia de Ethan y Helena se convierte en una exploración de las profundidades del orgullo humano, de cómo el deseo de venganza puede consumirnos y a su vez de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. A lo largo de la narrativa, la vida de ambos personajes se entrelaza en un tapiz de emociones complejas. Helena, con su fortaleza y bondad, se convierte en un faro de luz en la oscuridad de la vida de Ethan.
Ella enfrenta las adversidades que surgen de su nuevo rol como esposa de un hombre que la mira con desdén, mientras que él lucha por reconciliar su deseo de venganza con la creciente atracción que siente por ella. Este conflicto no solo es interno, sino que también se manifiesta en sus interacciones con el mundo que los rodea. En un entorno donde el estatus social y la apariencia son lo más importante, la relación entre ambos desata una serie de cuestionamientos sobre el verdadero valor de las personas y las conexiones humanas. En este contexto, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la venganza y la redención. ¿Puede un corazón lastimado encontrar sanación a través de la conexión con otro? ¿Es posible que el amor florezca en medio de la hostilidad? A medida que Ethan y Elena navegan por su complicada realidad, se ven obligados a confrontar estas preguntas y a elegir su destino, dejando atrás la sombra de sus pasados para abrazar la posibilidad de un futuro lleno de esperanza y transformación. Así comienza una historia de lecciones de vida, donde el orgullo se enfrenta a la humildad y donde la verdadera belleza se revela en el reconocimiento de nuestras propias vulnerabilidades. En esta travesía, tanto Ethan como Elena aprenderán que a veces el amor verdadero emerge de las circunstancias más inesperadas y que la redención puede hallarse en los lugares más oscuros de nuestro ser. A medida que Ethan y Elena avanzaban en su matrimonio forzado, la tensión entre ellos se convirtió en un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Las interacciones diarias estaban plagadas de desconfianza y malentendidos. Mientras Ethan se esforzaba por mantener su fachada de hombre poderoso y distante, Elena luchaba por encontrar su lugar en un mundo que no había elegido. Era un juego de máscaras, donde cada uno ocultaba sus verdaderos sentimientos tras una capa de orgullo y resentimiento. Elena se enfrentaba a grandes desafíos en su nuevo papel. La comunidad donde vivía, un barrio marcado por la lucha y la pobreza, comenzó a murmurar sobre su matrimonio, cuestionando sus motivos. ¿Cómo puede alguien como ella estar con un hombre como Ethan Lancaster?, se preguntaban. Este juicio social la llenaba de inseguridades. Aunque sabía que su bondad y su dedicación a sus alumnos eran su mayor fortaleza, las miradas de desaprobación y los susurros la hacían sentir pequeña y vulnerable. Sin embargo, su espíritu indomable no se dejaba doblegar. Decidió utilizar su pasión por la enseñanza como una forma de resistencia, organizando talleres literarios para inspirar a sus estudiantes a soñar en grande, a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Por su parte, Ethan se encontraba en una encrucijada emocional. La venganza que había planeado se tornaba cada vez más vacía. Las conversaciones con Elena, aunque tensas, le ofrecían vislumbres de una conexión desconocida. A pesar de su arrogancia, había momentos en que se sentía atraído por su fuerza, algo que nunca había valorado en las mujeres de su círculo social, pero al mismo tiempo, el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podría abrirse a alguien que consideraba una simple pieza en su juego? Esa vulnerabilidad era un recordatorio doloroso de su propia fragilidad. Un día, un incidente en la escuela de Elena hizo que esta realidad se volviera ineludible. Un grupo de padres se quejaron de que su hija, una de las estudiantes más brillantes, no estaba recibiendo la atención adecuada por parte de la administración. Al enterarse de esto, Elena decidió actuar. Con la valentía que la caracterizaba, organizó una reunión con los padres y los funcionarios de la escuela. Sin embargo, le faltaba apoyo. La falta de recursos y la indiferencia de algunos colegas la hicieron sentir como una luchadora solitaria. Al mismo tiempo, Ethan, al enterarse de la situación, estaba dividido. Por un lado, quería ayudarla, pero por otro, sentía que eso significaría renunciar a su orgullo. Finalmente, Ethan decidió asistir a la reunión, aunque su presencia fue recibida con miradas de desconfianza. Elena se dio cuenta de que su esposo había llegado, y aunque su corazón se aceleró por la sorpresa, la tensión en el ambiente era palpable. Ethan se sentó al fondo, observando cómo la pasión y la convicción de Elena iluminaban la sala. Cuando llegó su turno de hablar, ella, sin darse cuenta de su presencia, planteó con firmeza la necesidad de recursos y apoyo para los estudiantes. Fue un momento de revelación para Ethan. Se dio cuenta de que Elena no era solo un peón en su juego,
sino una mujer con una voz poderosa y un propósito claro. Sin embargo, la reunión no terminó bien. Un padre se levantó, argumentando que la educación era un lujo y que la comunidad no podía permitirse el gasto adicional. Los murmullos de desaprobación aumentaron y la tensión se convirtió en conflicto. Helena, enfrentándose a la adversidad, se mantuvo firme, pero la frustración comenzó a acumularse dentro de ella. Fue un momento difícil que la llevó al borde del colapso. Ethan, al ver su lucha, sintió una punzada de dolor en su pecho. Se dio cuenta de que, aunque había planeado usarla para su venganza, ahora estaba enamorándose de su tenacidad. Al salir de la reunión, Helena se sintió derrotada, como si sus esfuerzos hubieran sido en vano. Ethan la siguió, sintiendo que debía hacer algo. «Helena, espera», la llamó. Ella se detuvo, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué quieres, Ethan? ¿Vas a burlarte de mí ahora?», le gritó, su voz temblando. No podía permitir que él la debilitara más. De repente, el orgullo de Ethan se desmoronó. «No, no es eso. Quiero ayudarte», dijo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo sus palabras eran sinceras. La mirada de Helena mostró sorpresa, pero también escepticismo. Ella había aprendido a no confiar en las promesas vacías. Fue entonces cuando Ethan, sintiendo que estaba al borde de revelar su verdadera vulnerabilidad, propuso una idea. «¿Qué tal si organizamos un evento en el que se muestre el talento de tus estudiantes? Podría atraer la atención de donantes y ayudar a recaudar fondos para la escuela», sugirió, su voz ahora más suave. Era un momento decisivo, donde ambos debían confrontar sus miedos y dudas. Helena lo miró fijamente, sopesando la oferta. «¿Por qué querrías hacer eso? ¿No es solo otra forma de mostrar que tienes el control?», preguntó con desconfianza. Pero dentro de ella, una chispa de esperanza comenzó a nacer. La idea de que Ethan pudiera estar dispuesto a usar su influencia para algo bueno la conmovió. Ethan sintió el peso de sus propias palabras. Era un intento de redención, un paso hacia un cambio que ambos necesitaban. «No lo sé. Tal vez sea una forma de enmendar lo que he hecho. Quizá también me ayude a entenderte mejor», admitió, sintiéndose vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. A medida que la conversación continuaba, la tensión entre ellos se desvanecía lentamente, reemplazada por una conexión inesperada. Sin embargo, la sombra de la traición y el resentimiento seguía acechando. Ambos sabían que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos. En las semanas que siguieron, se lanzaron a la organización del evento, una tarea que requería tanto su esfuerzo como sus habilidades. Las largas noches de trabajo juntos crearon un espacio donde comenzaron a conocerse realmente. Helena compartió sus sueños de ser escritora, mientras Ethan revelaba sus inseguridades sobre su lugar en el mundo, pero cada pequeño avance estaba acompañado de obstáculos que ponían a prueba su nueva conexión. Los colegas de Helena, al ver que ella estaba involucrada con un hombre tan poderoso, comenzaron a cuestionar su integridad. «¿Acaso se ha vendido?», susurraban entre ellos. Al mismo tiempo, algunos de los asociados de Ethan lo miraban con desdén, insinuando que había perdido su rumbo al involucrarse con alguien de un estrato social tan diferente. Esto creó una presión constante que amenazaba con desestabilizar su incipiente amistad. Ethan, enfrentándose a su círculo social, comenzó a dudar de sus decisiones. La idea de que su reputación pudiera verse afectada le provocaba ansiedad. En una noche especialmente tensa, después de una discusión con sus socios sobre el evento, se encontró solo en su oficina, rodeado de sombras. En ese momento, la soledad lo abrumó. La venganza que había abrazado ahora parecía un lastre. Helena, por su parte, estaba lidiando con sus propios demonios. La presión de su comunidad y las expectativas que recaían sobre ella eran cada vez más pesadas. La pregunta que la atormentaba era si realmente podría hacer un cambio en sus estudiantes o si simplemente estaba luchando contra un sistema que estaba destinado a fallar. Sin embargo, en esos momentos de duda, la imagen de Ethan, vulnerable y sincero, la mantenía enfocada. Ambos se encontraban en un punto crítico. Las decisiones que tomaran a partir de ese momento no solo afectarían sus vidas,
sino que también definirían el rumbo de su relación. En un giro inesperado, el evento que habían estado organizando se convirtió en un catalizador para que ambos confrontaran sus miedos y sus deseos más profundos. La lucha por encontrar su lugar en el mundo, por redimirse y por construir algo valioso juntos, se intensificó, llevándolos a cuestionar la naturaleza misma de sus corazones. Con cada desafío, el vínculo entre Ethan y Elena se hizo más fuerte, pero también más complejo. La venganza, que había sido el motor de Ethan, comenzaba a desvanecerse, mientras que la esperanza se abría paso en medio del caos. Este era solo el principio de un viaje lleno de lecciones de vida, donde cada obstáculo se convertiría en una oportunidad para crecer, aprender y quizás redescubrir el verdadero significado del amor. A medida que la fecha del evento se acercaba, las tensiones comenzaron a aumentar no solo entre Ethan y Elena, sino también en sus respectivos entornos. La comunidad escolar seguía siendo escéptica, y los murmullos en los pasillos se hicieron más intensos. Algunos padres se opusieron abiertamente a la idea, temerosos de que el evento se convirtiera en un espectáculo para las élites, en lugar de ser un verdadero apoyo para los estudiantes. A esto se sumaba la presión de los colegas de Elena, que la acusaban de estar demasiado involucrada con alguien que, en su opinión, solo buscaba su propio beneficio. Elena se sentía atrapada entre su deseo de ayudar a sus estudiantes y la creciente desconfianza de su comunidad. Las noches sin dormir comenzaron a pasar factura, su cuerpo fatigado reflejando el estrés emocional que la envolvía. Además de las críticas, un grupo de padres decidió organizar una reunión para discutir su papel en la escuela, sugiriendo que su cercanía a Ethan la había desviado de su verdadero propósito: educar. Cada insulto era como una puñalada en su corazón, debilitando su confianza y alimentando sus inseguridades. Ethan, por su parte, comenzó a sentir el peso de su decisión de involucrarse. La presión de su círculo social se intensificaba, y las conversaciones con sus socios se volvían cada vez más hostiles. Su reputación estaba en juego, y cada vez que alguien mencionaba a Elena de forma despectiva, una parte de él se encendía en defensa de ella. Sin embargo, la balanza entre su ambición y sus sentimientos por Elena se tornaba más difícil de equilibrar. En una reunión crucial, un socio le lanzó una advertencia. Ethan, no olvides quién eres. No puedes permitir que una mujer de ese estrato social te haga perder el foco. Esa frase resonó en su mente como un eco doloroso, obligándolo a cuestionar su propia identidad y las decisiones que había tomado. En medio de esta tormenta, una nueva figura emergió en la comunidad, un antiguo amigo de Ethan, un empresario influyente que había estado alejado del círculo de Ethan debido a sus propias decisiones poco éticas. Este hombre, al enterarse del evento, vio una oportunidad para manipular la situación a su favor. Comenzó a acercarse a Elena, intentando ganar su confianza, prometiéndole apoyo financiero a cambio de que se distanciara de Ethan. Con dulces palabras, le decía que podía ayudarla a alcanzar sus sueños sin la sombra de un esposo que no la comprendía. Este intento de manipulación creó un nuevo desafío para Elena, quien se vio tentada por la posibilidad de obtener los recursos que tanto necesitaba, pero en el fondo sabía que la oferta venía con un precio. La presión emocional se tornó abrumadora. Elena, sintiendo que sus esfuerzos eran en vano, pasó noches enteras pensando en si realmente estaba logrando algo o si todo era solo una ilusión. Durante uno de esos momentos de desesperación, se encontró con un viejo diario que había comenzado a escribir en sus años universitarios. Las palabras que había plasmado en sus páginas la llenaron de una nueva determinación. Recordó su pasión por la educación y su deseo de marcar una diferencia. Fue entonces cuando decidió que, sin importar las consecuencias, seguiría luchando por sus estudiantes. Ethan, por su parte, se sentía atrapado entre su deseo de proteger a Elena y su miedo a perderlo todo. La idea de que su amigo pudiera seducirla lo llenó de celos y frustración. En una noche de tormenta, se encontró con Elena, visiblemente afectada, en el jardín de la casa. Ella,
Con lágrimas en los ojos, le confesó sus dudas sobre seguir adelante con el evento y su creciente desconfianza en su propia capacidad. Fue un momento profundo. La distancia que había crecido entre ellos parecía destilarse en el aire. Ethan, sintiendo que estaba al borde de perderla, se acercó y le tomó las manos. «No te rindas, por favor. Juntos podemos hacer esto», le dijo, su voz llena de sinceridad. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando la fecha del evento se acercó. Un día antes, un grupo de padres, liderados por el mismo padre que había cuestionado a Elena en la reunión anterior, organizó una manifestación en la puerta de la escuela, exigiendo la cancelación del evento. La presión social se convirtió en un torbellino de emociones, y el miedo de Elena a no ser escuchada volvió a resurgir. «Nunca lograré cambios significativos», pensó, sintiendo que todos sus esfuerzos estaban siendo despojados de valor. Ethan, al enterarse de la manifestación, sintió que su corazón se hundía. No podía permitir que el evento fracasara, no solo por su reputación, sino por Elena y los estudiantes que habían puesto su fe en ellos. Así que, en un acto de valentía, decidió presentarse en la manifestación buscando una oportunidad para hablar. La multitud, sorprendida por su presencia, lo escuchó con atención, pero la tensión era palpable. Las palabras de Ethan resonaron en el aire. «No estoy aquí para imponer nada, sino para escuchar. Ustedes se preocupan por el futuro de sus hijos, y yo también. Juntos podemos encontrar soluciones». Las reacciones fueron variadas. Algunos comenzaron a murmurar, y otros se mostraron escépticos. Pero en medio de la confusión, Elena sintió que había una chispa de esperanza. La intervención de Ethan había logrado abrir un diálogo, aunque su propia inseguridad aún la mantenía al margen. Sin embargo, al verlo hablar con pasión y sinceridad, su corazón se llenó de un renovado sentido de propósito. Tal vez, solo tal vez, podían encontrar un camino juntos. La manifestación se convirtió en un punto de inflexión. A pesar de las críticas, la intervención de Ethan logró atraer la atención de algunos medios de comunicación locales, lo que generó un debate más amplio sobre la educación en su comunidad. Elena, viendo que su voz comenzaba a ser escuchada, sintió que la lucha no había sido en vano. La conexión entre ella y Ethan se fortaleció, pero también se convirtió en una fuente de nuevos conflictos internos. Las dudas sobre sus motivaciones volvían a surgir. ¿Estaba realmente luchando por su pasión o simplemente se había dejado llevar por la influencia de Ethan? El evento finalmente se llevó a cabo, y aunque no fue perfecto, logró reunir a la comunidad. Elena y Ethan, trabajando codo a codo, comenzaron a ver el impacto de su esfuerzo. La conexión entre ellos se volvió más profunda, pero también más complicada. La sombra de las expectativas externas seguía acechando, y ambos sabían que tendrían que enfrentarse a los desafíos que vendrían. El camino hacia la redención y la aceptación no sería fácil, pero había una luz al final del túnel. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos se habían cruzado por razones de venganzas y desafíos, el verdadero viaje apenas comenzaba. La lucha por la justicia social, la educación y el respeto por uno mismo era una batalla que valía la pena luchar, y juntos podrían hacer frente a cualquier adversidad que se presentara en su camino. El día del evento amaneció nublado, como si el cielo mismo presagiara la tormenta emocional que se avecinaba. Elena estaba en la escuela, revisando los últimos detalles, pero una sensación de inquietud la acompañaba. Sabía que, a pesar de sus esfuerzos, la comunidad aún estaba dividida, y temía que todo pudiera desmoronarse en un instante. Mientras tanto, Ethan se preparaba en su oficina, con los nervios a flor de piel y el peso del mundo sobre sus hombros. La presión de sus socios y la creciente tensión con Elena lo mantenían en un estado de alerta constante. Justo antes de que el evento comenzara, un grupo de padres y algunos alumnos decidieron manifestarse nuevamente en la entrada de la escuela. Esta vez, sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. La manifestación se tornó violenta cuando algunos de los manifestantes comenzaron a empujar a los asistentes que llegaban para apoyar el evento. En un momento de caos, un padre que se había opuesto fervientemente a la idea del evento logró escalar la valla y comenzó a gritar insultos,
incitando a la multitud a unirse a él. Elena, desde el interior de la escuela, escuchó el murmullo creciente y sintió que su corazón se hundía. La ansiedad la invadió. Todo lo que había trabajado estaba en peligro. Con una determinación renovada, decidió salir y enfrentar la situación. Pero cuando cruzó la puerta, el espectáculo que se desplegaba frente a sus ojos la dejó paralizada. La escena era caótica, con gritos, empujones y un aire de confrontación que amenazaba con desbordarse. Ethan, al darse cuenta de que Elena había salido, corrió hacia ella, preocupado por su seguridad. En ese momento, un grupo de padres comenzó a lanzar objetos hacia los asistentes del evento, creando un ambiente de pánico. Ethan se interpuso ante Elena, protegiéndola con su propio cuerpo. La mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «No voy a dejar que esto termine así», le dijo, apretando la mano de Elena con firmeza. En ese instante, la situación se tornó más peligrosa cuando un manifestante, en un arrebato de furia, lanzó un objeto que impactó en la cabeza de uno de los asistentes. El silencio se apoderó del lugar por un breve momento, seguido de un grito de horror y la súbita conciencia de que la violencia había cruzado una línea. Las autoridades fueron llamadas, y pronto se hizo evidente que la tensión había escalado más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Elena, viendo cómo la situación se deterioraba rápidamente, sintió que su mundo se desmoronaba. La presión de ser una líder y de luchar por lo que creía se volvió abrumadora. En medio del caos, la imagen de sus estudiantes y sus sueños por una educación mejor la golpearon con fuerza. Era una lucha que había comenzado con una pasión genuina, pero ahora se sentía atrapada en una pesadilla. La decisión que tomó a continuación fue crucial. En un momento de claridad, se volvió hacia Ethan, quien seguía sosteniéndola con fuerza. «Debemos hacer algo, Ethan. No podemos dejar que esto continúe. Necesitamos mostrarles que somos más fuertes juntos», dijo, su voz resonando en medio del tumulto. Ethan, sintiendo la valentía en las palabras de Elena, asintió. «Tienes razón. Si no hacemos algo ahora, esta lucha será en vano», respondió, mientras su mente comenzaba a trabajar en un plan. En lugar de retroceder ante la violencia, decidieron usarla como un catalizador para crear un cambio real. Juntos, se acercaron a los manifestantes con la intención de abrir un canal de diálogo. Con una voz firme, Ethan se dirigió al grupo. «Entendemos su frustración, pero no estamos aquí para pelear. Estamos aquí por nuestros hijos, por su futuro. Este evento es para ustedes, y debemos encontrar una manera de trabajar juntos». La multitud, ralentizando su furia, comenzó a escuchar. Las palabras de Ethan resonaron, y Elena, tomando la iniciativa, se unió a él. La educación no debe ser un campo de batalla, debe ser un espacio de colaboración donde nuestras voces sean escuchadas. La valentía de ambos, expuesta en un momento de crisis, comenzó a calar en la multitud. Poco a poco, la ira fue dando paso a la reflexión. Algunos padres se acercaron, dispuestos a dialogar. La atmósfera cambió. La violencia dio paso a la conversación, y en ese proceso, Elena sintió que algo dentro de ella se transformaba. La fuerza que había estado buscando no solo provenía de su deseo de ayudar, sino también de su capacidad para unir a las personas en un momento de dificultad. La intervención de Elena y Ethan se convirtió en el punto de inflexión que tanto necesitaban. La comunidad, al ver su valentía, comenzó a replantearse la situación. En lugar de rechazar el evento, muchos comenzaron a ver la importancia de la colaboración. La manifestación se transformó en un foro de discusión, donde las preocupaciones de los padres fueron escuchadas y se establecieron compromisos para abordar las inquietudes. Elena, sintiendo que finalmente había encontrado su voz, se sintió liberada. La duda que la había perseguido comenzó a desvanecerse. Ahora sabía que su lucha por la educación y por sus estudiantes era más significativa que cualquier presión externa. La conexión con Ethan se fortaleció en ese momento, no solo por la adversidad superada, sino por el reconocimiento mutuo de sus luchas y pasiones. El evento terminó siendo una celebración de la comunidad, un espacio donde la diversidad de opiniones se convirtió en el motor para el cambio.
La energía positiva que emanaba del encuentro creó oportunidades para nuevas iniciativas y colaboraciones que antes parecían imposibles. Elena y Ethan, ahora unidos no solo por su deseo de hacer el bien, sino también por la experiencia compartida de haber enfrentado y superado una crisis, se dieron cuenta de que su camino estaba apenas comenzando. La experiencia no solo transformó su perspectiva sobre el evento, sino también sobre sí mismos y su papel en el mundo. Elena reafirmó su compromiso con la educación, decidida a no dejar que las voces negativas la desanimaran. Ethan, por su parte, entendió que su éxito no se medía solo por sus logros profesionales, sino por el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Ambos sabían que, aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos, tenían una nueva fortaleza y una profunda conexión que los impulsaría a seguir adelante. Juntos podrían enfrentar cualquier adversidad, y su compromiso con la justicia social y la educación se convertiría en su legado. La lucha no había terminado, pero había tomado un rumbo nuevo, lleno de esperanza y posibilidad. Elena se encontraba en un momento de reflexión profunda. El eco de la manifestación aún resonaba en su mente. Aunque el evento había tomado un rumbo inesperado y la comunidad había comenzado a unirse, el camino hacia la reconciliación seguía lleno de obstáculos. La sensación de esperanza que había surgido en la plaza continuaba luchando contra la sombra de la división que aún persistía. La presión aumentaba y, a medida que se acercaba la fecha de la reunión final, la ansiedad la invadía. La noche anterior a la reunión, Elena se sentó sola en su habitación, rodeada de documentos y planos para el futuro de la escuela. Las palabras de Ethan resonaban en su mente. Debemos mostrarles que somos más fuertes juntos. Sin embargo, la duda la asaltaba. ¿Realmente podrían superar las diferencias que tanto habían dividido a la comunidad? Mientras repasaba sus notas, recordó las miradas de desconfianza que había visto en algunos padres y la oposición de aquellos que aún se aferraban a sus viejas creencias. La lucha por la educación se había vuelto personal, y en su interior, Elena sabía que esta reunión podría ser decisiva. En la mañana de la reunión, el cielo seguía nublado, reflejando el estado de ánimo de la comunidad. Con cada paso que daba hacia la escuela, la presión aumentaba en su pecho. Se detuvo un momento en el espejo y se miró a sí misma. En su reflejo, vio a la mujer decidida que había tomado la iniciativa de luchar por la educación, pero también vio la vulnerabilidad que la acompañaba. Respiró hondo, buscando esa chispa de valentía que había encontrado en el caos de la manifestación. Sabía que debía aferrarse a esa fuerza interna, a la que había despertado en ella el deseo de cambio. Mientras tanto, Ethan se preparaba en su oficina, consciente de que su apoyo a Elena era vital. Había pasado la noche revisando las estadísticas y los informes sobre la educación en la comunidad, buscando argumentos sólidos que pudieran ganar la confianza de los padres. Sabía que muchos no estaban convencidos, pero también sentía que la clave estaba en la empatía. Al mirar por la ventana, recordó la valentía de Elena en la manifestación, su capacidad para unir a la comunidad en un momento de crisis. Decidió que ese sería su enfoque: conectar emocionalmente con aquellos que aún se mostraban escépticos. La sala de reuniones estaba llena de padres, alumnos y docentes. La tensión era palpable, y aunque algunos rostros mostraban interés, otros estaban claramente reacios a escuchar. Elena y Ethan se intercambiaron miradas de aliento antes de comenzar. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena tomó la palabra. Hoy estamos aquí para construir puentes, no muros. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y eso comienza con el diálogo. Su voz resonó en la sala, pero el murmullo de la oposición no tardó en surgir. Un grupo de padres, liderados por el mismo hombre que había incitado la violencia en la manifestación, se levantó. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Solo están tratando de imponer sus ideas, gritó, con un tono lleno de rabia. La atmósfera se tornó tensa, y Elena sintió que su determinación se tambaleaba. Sin embargo, recordó las palabras de su madre sobre la importancia de la perseverancia y la empatía. Se tomó un instante para respirar y, en lugar de dejarse llevar por la frustración, decidió responder con calma. Entiendo sus preocupaciones, comenzó.
buscando conectar con la audiencia. Todos tenemos experiencias y perspectivas diferentes, pero la educación de nuestros hijos no debería ser un campo de batalla. Debemos encontrar un terreno común. Elena miró a su alrededor, buscando aliados en la sala. Algunos padres comenzaron a asentir, y sintió que la dinámica podía cambiar. Justo cuando la conversación parecía estar tomando un giro positivo, un inesperado giro de eventos ocurrió. Una madre que había estado en silencio levantó la mano. Yo vengo de una familia que no ha tenido acceso a una educación de calidad. Sé lo que significa tener sueños y no poder alcanzarlos. Estoy aquí para apoyar cualquier iniciativa que ayude a nuestros hijos. La atmósfera cambió sutilmente. El eco de la voz de la madre resonó con fuerza en el corazón de muchos presentes. Otros comenzaron a compartir sus historias, revelando experiencias similares que les habían llevado a estar allí. La conexión emocional que Elena había estado buscando empezaba a materializarse, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Ethan se dio cuenta de que ese era el momento perfecto para intervenir. Cada uno de nosotros tiene una historia. Lo que compartimos hoy es solo una fracción de lo que podemos lograr juntos. Si podemos unir nuestras experiencias, podemos construir un futuro que represente a cada uno de nuestros hijos, sin importar su origen. Las palabras de Ethan resonaron en la sala como un llamado a la unidad. Algunos padres comenzaron a aplaudir, mientras que otros miraban con escepticismo. La lucha interna de Elena se intensificó. ¿Sería suficiente? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grupo de estudiantes se levantó. Nosotros somos quienes estamos en el medio de todo esto. Queremos ser escuchados. Estamos dispuestos a trabajar juntos, exclamó uno de ellos, su voz firme y decidida. La sala se sumió en un silencio sorprendido. Elena sintió una oleada de emoción. La valentía de esos estudiantes le dio el impulso que necesitaba. Vemos que hay un deseo de cambio aquí. No solo de nuestros padres, sino también de ustedes. Juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. Pero necesitamos su ayuda, dijo, apuntando a los padres. El clima de la reunión comenzó a cambiar. Más padres se sumaron a la conversación, compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Elena y Ethan se dieron cuenta de que estaban en el umbral de algo significativo. La comunidad empezaba a unirse, y aunque había mucho por hacer, ese momento marcaba un antes y un después. Sin embargo, la sombra de la oposición seguía presente, y sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Mientras la reunión avanzaba, Elena sintió cómo la energía colectiva crecía. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. Recordó las palabras de su madre una vez más. El verdadero cambio requiere sacrificios. ¿Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo? La respuesta era un rotundo sí. Esa noche, mientras se preparaba para la próxima reunión, decidió que no solo debía ser una líder, sino también un faro de esperanza para aquellos que aún se sentían perdidos. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de que su lucha no solo era por la educación, sino por la inclusión, la diversidad y la justicia social. La comunidad necesitaba unirse, y ella estaba decidida a hacer el vínculo que conectara a todos. Con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La reunión había sido solo el comienzo, y la confrontación final con la oposición estaba a la vuelta de la esquina. Pero ahora, no estaba sola. Tenía a Ethan, a los estudiantes y a una comunidad lista para luchar por un cambio real. Elena se encontraba en el centro de la sala. El aire denso se sentía como una carga sobre su pecho. Había llegado el momento de la confrontación final. La reunión había tomado un giro inesperado, y los ecos de las historias compartidas por los padres y estudiantes resonaban en su mente. Sin embargo, la figura del hombre que había incitado la violencia en la manifestación se erguía, desafiante, en un rincón de la sala. Su mirada era un recordatorio constante de que la oposición aún no había cedido. Mientras Elena daba un paso adelante, el murmullo comenzó a crecer nuevamente. ¿Por qué deberíamos creer en sus promesas?, gritó el hombre, interrumpiendo el flujo de la conversación. ¿Acaso no es esta solo una forma de manipular a nuestra comunidad para que acepte sus ideas?
Esa provocación fue como un golpe directo al corazón de Elena. Sabía que debía actuar. Este era el momento en que todo podía desmoronarse o, por el contrario, unirse. Recordó las palabras de Ethan sobre la empatía, sobre encontrar un terreno común. Con una determinación renovada, tomó una respiración profunda y decidió que era hora de hablar desde el corazón. Entiendo su desconfianza, comenzó, su voz resonando con sinceridad. Pero lo que realmente importa aquí son nuestros hijos. Ellos son el futuro. Y debemos unirnos para garantizarles un lugar donde puedan aprender y crecer en un ambiente de respeto y aceptación. Su mirada se movió a través de la sala, encontrando los ojos de algunos padres que estaban comenzando a mostrar interés. Pero el hombre se mantuvo firme. ¿Y qué hay de nuestras tradiciones? ¿De nuestras creencias? Ustedes quieren destruir lo que hemos construido, replicó con furia. Elena sintió que su pulso se aceleraba, pero se aferró a la lección que había aprendido durante su viaje. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de escuchar, de abrir espacios para el diálogo. Las tradiciones son importantes, y estoy aquí para defender la diversidad, respondió, su voz firme. La educación no significa borrar nuestras raíces, sino expandirlas. Nuestros hijos deben aprender a convivir con diferentes realidades. Esa es la única manera de construir un mundo mejor. El hombre la miró con desprecio, pero algo en la sala cambió. Algunos padres comenzaron a murmurar entre ellos, discutiendo sobre sus propios miedos y esperanzas. Era una pequeña señal, pero era suficiente para que Elena se sintiera impulsada a seguir adelante. A medida que la atmósfera se tornaba más tensa, un estudiante se puso de pie. Nosotros, los jóvenes, queremos un espacio donde todas las voces sean escuchadas. No estamos aquí para destruir nada, sino para construir un futuro que nos incluya a todos, dijo con una pasión que resonó en el corazón de los presentes. La sala quedó en silencio, y la mirada del hombre se oscureció. Fue entonces cuando Elena sintió que la oportunidad de su vida se presentaba ante ella. Sabía que debía dar un paso más allá, no solo para defender su visión, sino para involucrar a la comunidad de una manera que jamás habían imaginado. Si hay algo que hemos aprendido de todo esto es que el cambio no es fácil, pero es posible. Juntos podemos crear un consejo de padres, estudiantes y docentes que trabaje por el bien común. Pero eso solo será posible si decidimos dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos en lo que realmente importa: el futuro de nuestros hijos. El hombre soltó una risa sarcástica. ¿Un consejo? ¿De verdad creen que eso va a resolver algo? Quizás no lo resuelva todo de inmediato, dijo Elena, sintiendo que su determinación se avivaba. Pero es un comienzo, un espacio donde nuestras diferencias no sean una barrera, sino una fortaleza. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. El silencio se convirtió en un murmullo de aprobación. Más padres comenzaron a compartir sus historias, y la comunidad se unió en un momento de vulnerabilidad y esperanza. Elena sintió que la energía cambiaba. La tensión se diluía lentamente. Pero entonces el hombre no se dio por vencido. No quiero ser parte de un consejo que solo busca promover sus agendas, desafió, sus ojos llenos de rabia. En ese momento, la sala se dividió nuevamente y la tensión se volvió palpable. Elena sintió cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero recordó la fuerza que había encontrado en la manifestación, en la comunidad que había empezado a unirse. No se trata de agendas personales, dijo, con una firmeza renovada. Se trata de nuestros hijos, de su educación y su futuro. Si no podemos dejar de lado nuestras diferencias aquí, ¿cómo podemos esperar que ellos lo hagan? La sala quedó en silencio una vez más. Elena sabía que esta era la última oportunidad. Si fallaba, todo lo que había luchado podría desmoronarse ante sus ojos. Con cada fibra de su ser, decidió que no podía rendirse. Los invito a todos a ser parte de este consejo, aun aquellos que no están de acuerdo. Necesitamos sus voces, sus preocupaciones, su experiencia. Solo así podemos encontrar soluciones que realmente funcionen para todos. El hombre la miró con una mezcla de rabia y sorpresa.
pero con el apoyo de otros padres, su postura comenzó a debilitarse. Finalmente, un grupo de padres se levantó y comenzó a aplaudir. La sala resonó con un aplauso creciente, y Elena sintió que la energía positiva comenzaba a envolverla. La confrontación había sido intensa, y aunque el camino hacia la reconciliación seguía siendo largo, aquel momento marcó un hito. La comunidad había comenzado a unirse, y Elena había aprendido que su fuerza no solo provenía de su voz, sino de la capacidad de abrir espacios para que otros también fueran escuchados. Mientras la reunión continuaba, Elena sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. Había enfrentado su mayor desafío y, aunque no todo estaba resuelto, había dado un paso hacia un futuro más inclusivo y lleno de esperanza. Con cada palabra compartida, con cada historia contada, la comunidad estaba en el camino de la transformación, y ella sabía que no estaba sola en esta lucha. Ahora, juntos, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en el horizonte. Elena observó cómo el aplauso resonaba en la sala, un eco de apoyo que comenzaba a calar en su interior. Había sentido la tensión, el desafío constante del hombre que representaba un punto de vista opuesto, pero en ese momento había logrado algo más grande que ella misma. Había abierto un espacio para el diálogo. Mientras los murmullos de aprobación se convertían en conversaciones, Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que ese fue solo el primer paso, pero también comprendía que había sembrado una semilla de cambio en la comunidad. Los días siguientes fueron intensos. La reunión del consejo se programó para la próxima semana, y la energía en la comunidad estaba palpable. Sin embargo, no todo era perfecto. Elena enfrentó críticas y resistencia, especialmente de aquellos que aún se aferraban a sus creencias rígidas, pero, en lugar de desmotivarse, se sintió impulsada a luchar por ese cambio. Había aprendido que la inclusión no se lograba de la noche a la mañana, y que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance hacia un futuro más equitativo. Mientras se preparaba para la primera reunión del consejo, Elena reflexionó sobre su propio viaje. Recordó los momentos de duda, las noches en vela pensando si realmente podía hacer una diferencia. Había sentido miedo, inseguridad y, a veces, incluso había deseado rendirse. Pero ahora, al mirar a su alrededor y ver a otras personas dispuestas a unirse a su causa, comprendió que su lucha valía la pena. Había crecido en confianza y en la creencia de que, aunque enfrentara adversidades, contaba con el respaldo de su comunidad. El impacto de sus acciones también se hizo evidente en otros. Los padres que antes se mostraban reacios comenzaron a compartir sus historias y preocupaciones. Una madre que había estado en silencio durante años se presentó en la reunión, hablando sobre cómo sus hijos habían enfrentado el acoso en la escuela. Otro padre, que había sido un firme opositor a las nuevas políticas de inclusión, comenzó a cuestionar sus propias creencias al escuchar las experiencias de otros. Cada voz que se alzaba era un testimonio de la transformación que estaba ocurriendo en la comunidad. Elena no solo había desafiado a un hombre en un rincón de la sala, había desafiado a un sistema que había perpetuado el silencio y la exclusión. A medida que avanzaban las reuniones, la conexión entre los miembros del consejo se fortalecía. Las diferencias comenzaron a verse como oportunidades para aprender en lugar de barreras. Elena vio cómo los estudiantes se unían a la conversación, aportando ideas frescas y perspectivas valiosas. Se formaron alianzas inesperadas, y lo que antes era una sala llena de desconfianza se convirtió en un foro vibrante de diálogo y colaboración. Reflexionando sobre estos cambios, Elena se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una lucha por la inclusión, sino también un viaje de autodescubrimiento. Había aprendido a escuchar, a valorar las voces de los demás y, sobre todo, a reconocer su propia fuerza. Su papel como líder había evolucionado. Ya no era solo una defensora de la diversidad, se había convertido en un puente entre diferentes perspectivas, uniendo a personas que, de otro modo, nunca habrían tenido la oportunidad de dialogar. El impacto de su esfuerzo se sintió más allá de las reuniones.
Los estudiantes comenzaron a organizar talleres sobre diversidad y respeto, y las familias se unieron para crear eventos que celebraban las distintas culturas presentes en la comunidad. Elena vio cómo la aceptación y la inclusión comenzaban a florecer en su entorno, y eso le llenó de esperanza. Sin embargo, también había momentos de desafío. Elena tuvo que confrontar los ecos del hombre que había desafiado en la reunión. A pesar de los progresos, había quienes seguían resistiendo, aferrándose a la idea de que la tradición debía prevalecer sobre el cambio. En esas ocasiones, Elena se sintió tentada a desistir, pero al recordar el apoyo que había recibido de otros, encontró el valor para seguir adelante. Comprendió que el cambio no era lineal y que cada retroceso era una oportunidad para aprender y crecer. En un momento de profunda reflexión, Elena se sentó en el parque donde había comenzado su lucha. Recordó las noches en que se sintió sola, las veces que había cuestionado si podría llevar el peso de esta responsabilidad. Pero ahora, al mirar a su alrededor y ver a los niños jugando, a las familias compartiendo risas y a los padres conversando, sintió que todo había valido la pena. Había construido algo significativo, algo que iba más allá de ella misma. Con el tiempo, el consejo se convirtió en un modelo a seguir para otras comunidades. La historia de su lucha se compartió en redes sociales y comenzaron a llegar solicitudes de otros lugares que querían aprender de su experiencia. Elena se sintió honrada, pero también consciente de que el camino hacia la inclusión y la diversidad era un viaje continuo. Cada comunidad tenía su propia historia, sus propias luchas, y ella estaba lista para compartir lo que había aprendido. Preparándose para los próximos pasos, Elena decidió que no podía detenerse aquí. Quería llevar su mensaje a más personas, ayudar a otras comunidades a encontrar sus voces y crear espacios seguros para el diálogo. Era un compromiso que había asumido, no solo por su comunidad, sino por todas las voces que aún luchaban por ser escuchadas. A través de charlas y talleres, comenzó a expandir su alcance, convirtiéndose en una defensora de la inclusión a nivel más amplio. En su camino, Elena aprendió que la verdadera fuerza no reside solo en la voz que se alza, sino en la capacidad de escuchar y unirse a otros. Cada historia contada, cada voz que se unía a la causa, fortalecía el tejido de su comunidad. Ella había iniciado un movimiento que no solo desafiaba las normas, sino que también celebraba la diversidad como una fortaleza. Mientras continuaba su viaje, Elena se sintió agradecida por las lecciones aprendidas. Había enfrentado sus miedos, cuestionado sus creencias y, sobre todo, había descubierto el poder de la empatía. Con cada paso hacia adelante, sabía que estaba construyendo un camino hacia un futuro donde todos podían sentirse valorados y aceptados. La lucha no había terminado, pero su corazón estaba lleno de esperanza y determinación. Elena estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, junto a su comunidad, nada era imposible. Elena observó cómo el aplauso resonaba en la sala, un eco de apoyo que comenzaba a calar en su interior. Había sentido la tensión, el desafío constante del hombre que representaba un punto de vista opuesto, pero en ese momento había logrado algo más grande que ella misma. Había abierto un espacio para el diálogo. Mientras los murmullos de aprobación se convertían en conversaciones, Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que ese fue solo el primer paso, pero también comprendía que había sembrado una semilla de cambio en la comunidad. Los días siguientes fueron intensos. La reunión del consejo se programó para la próxima semana, y la energía en la comunidad estaba palpable. Sin embargo, no todo era perfecto. Elena enfrentó críticas y resistencia, especialmente de aquellos que aún se aferraban a sus creencias rígidas, pero en lugar de desmotivarse, se sintió impulsada a luchar por ese cambio. Había aprendido que la inclusión no se lograba de la noche a la mañana, y que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance hacia un futuro más equitativo. Mientras se preparaba para la primera reunión del consejo, Elena reflexionó sobre su propio viaje. Recordó los momentos de duda, las noches en vela pensando si realmente podía hacer una diferencia. Había sentido miedo, inseguridad y, a veces,
incluso había deseado rendirse. Pero ahora, al mirar a su alrededor y ver a otras personas dispuestas a unirse a su causa, comprendió que su lucha valía la pena. Había crecido en confianza y en la creencia de que, aunque enfrentara adversidades, contaba con el respaldo de su comunidad. El impacto de sus acciones también se hizo evidente en otros. Los padres, que antes se mostraban reacios, comenzaron a compartir sus historias y preocupaciones. Una madre que había estado en silencio durante años se presentó en la reunión, hablando sobre cómo sus hijos habían enfrentado el acoso en la escuela. Otro padre, que había sido un firme opositor a las nuevas políticas de inclusión, comenzó a cuestionar sus propias creencias al escuchar las experiencias de otros. Cada voz que se alzaba era un testimonio de la transformación que estaba ocurriendo en la comunidad. Elena no solo había desafiado a un hombre en un rincón de la sala, había desafiado a un sistema que había perpetuado el silencio y la exclusión. A medida que avanzaban las reuniones, la conexión entre los miembros del consejo se fortalecía. Las diferencias comenzaron a verse como oportunidades para aprender en lugar de barreras. Elena vio cómo los estudiantes se unían a la conversación, aportando ideas frescas y perspectivas valiosas. Se formaron alianzas inesperadas, y lo que antes era una sala llena de desconfianza se convirtió en un foro vibrante de diálogo y colaboración. Reflexionando sobre estos cambios, Elena se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una lucha por la inclusión, sino también un viaje de autodescubrimiento. Había aprendido a escuchar, a valorar las voces de los demás y, sobre todo, a reconocer su propia fuerza. Su papel como líder había evolucionado. Ya no era solo una defensora de la diversidad, se había convertido en un puente entre diferentes perspectivas, uniendo a personas que, de otro modo, nunca habrían tenido la oportunidad de dialogar. El impacto de su esfuerzo se sintió más allá de las reuniones. Los estudiantes comenzaron a organizar talleres sobre diversidad y respeto, y las familias se unieron para crear eventos que celebraban las distintas culturas presentes en la comunidad. Elena vio cómo la aceptación y la inclusión comenzaban a florecer en su entorno, y eso le llenó de esperanza. Sin embargo, también había momentos de desafío. Elena tuvo que confrontar los ecos del hombre que había desafiado en la reunión. A pesar de los progresos, había quienes seguían resistiendo, aferrándose a la idea de que la tradición debía prevalecer sobre el cambio. En esas ocasiones, Elena se sintió tentada a desistir, pero, al recordar el apoyo que había recibido de otros, encontró el valor para seguir adelante. Comprendió que el cambio no era lineal, y que cada retroceso era una oportunidad para aprender y crecer. En un momento de profunda reflexión, Elena se sentó en el parque donde había comenzado su lucha. Recordó las noches en que se sintió sola, las veces que había cuestionado si podría llevar el peso de esta responsabilidad, pero ahora, al mirar a su alrededor y ver a los niños jugando, a las familias compartiendo risas y a los padres conversando, sintió que todo había valido la pena. Había construido algo significativo, algo que iba más allá de ella misma. Con el tiempo, el consejo se convirtió en un modelo a seguir para otras comunidades. La historia de su lucha se compartió en redes sociales y comenzaron a llegar solicitudes de otros lugares que querían aprender de su experiencia. Elena se sintió honrada, pero también consciente de que el camino hacia la inclusión y la diversidad era un viaje continuo. Cada comunidad tenía su propia historia, sus propias luchas, y ella estaba lista para compartir lo que había aprendido. Preparándose para los próximos pasos, Elena decidió que no podía detenerse aquí. Quería llevar su mensaje a más personas, ayudar a otras comunidades a encontrar sus voces y crear espacios seguros para el diálogo. Era un compromiso que había asumido, no solo por su comunidad, sino por todas las voces que aún luchaban por ser escuchadas. A través de charlas y talleres comenzó a expandir su alcance, convirtiéndose en una defensora de la inclusión a nivel más amplio. En su camino, Elena aprendió que la verdadera fuerza no reside solo en la voz que se alza, sino en la capacidad de escuchar y unirse a otros. Cada historia contada, cada voz que se unía a la causa, fortalecía el tejido de su comunidad.
Ella había iniciado un movimiento que no solo desafiaba las normas, sino que también celebraba la diversidad como una fortaleza. Mientras continuaba su viaje, Elena se sintió agradecida por las lecciones aprendidas. Había enfrentado sus miedos, cuestionado sus creencias y, sobre todo, había descubierto el poder de la empatía. Con cada paso hacia adelante, sabía que estaba construyendo un camino hacia un futuro donde todos podían sentirse valorados y aceptados. La lucha no había terminado, pero su corazón estaba lleno de esperanza y determinación. Elena estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, junto a su comunidad, nada era imposible. En el último día de su taller en el centro comunitario, Elena miró a los rostros de aquellos que había tocado con su mensaje. Había padres, jóvenes, ancianos y niños, todos unidos por un propósito común: construir un futuro donde cada voz fuera escuchada. Ella se sintió abrumada por la emoción, consciente de que este era solo el comienzo. La comunidad había cambiado, y con ella también había cambiado su propia visión de lo que era posible. Al concluir el taller, Elena pidió a todos que compartieran sus sueños para el futuro. Las ideas fluían como un río en crecida. Algunos soñaban con un festival de diversidad, otros con programas de mentoría para jóvenes. Elena escuchó con atención, sintiendo cómo cada propuesta resonaba en su corazón. Se dio cuenta de que su papel no era dictar el camino, sino acompañar a otros en su búsqueda. Mientras se despedían, una madre se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, «por mostrarnos que podemos cambiar las cosas». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Elena comprendió que su labor no solo había sido abrir un espacio de diálogo, sino también empoderar a otros a encontrar su voz y actuar. Al salir del centro, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Elena respiró hondo, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que aún había mucho por hacer, pero ya no se sentía sola en este camino. Había creado una red de apoyo, unidas por el deseo de un mundo más inclusivo. Elena se dio cuenta de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de ser agentes de cambio en nuestras comunidades. La historia de su lucha no era solo suya, era un reflejo del potencial que reside en cada ser humano. Mientras caminaba hacia su casa, Elena sonrió al pensar en el futuro. Había tomado una nueva dirección, una que la llevaría a seguir luchando por la inclusión y la diversidad en cada rincón que pudiera tocar. Su corazón estaba lleno de esperanza, y en su mente resonaba una verdad fundamental: el cambio comienza en nosotros. Cada pequeño acto de bondad, cada conversación sincera, cada historia compartida, tiene el poder de transformar el mundo. La historia de Elena es un recordatorio de que, aunque la lucha por la inclusión y la diversidad puede ser desafiante, también es profundamente gratificante. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de hacer la diferencia y nos anima a unir nuestras voces en pro de un futuro mejor. A través de su viaje, nos enseña que el verdadero cambio comienza cuando escuchamos, aprendemos y nos apoyamos mutuamente. Así que, ¿qué historia estás dispuesto a contar? ¿Qué cambio te gustaría ver en tu comunidad? La lucha por la inclusión y la diversidad es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Te invito a que compartas tus reflexiones y experiencias, porque tus palabras pueden inspirar a otros a unirse a esta causa. Si esta historia resonó contigo, considera compartirla y suscribirte para seguir explorando juntos los caminos hacia un futuro más inclusivo